¿Qué porción de la población argentina no está cubierta hoy, en medio de la cuarentena, por los programas sociales? Nosotros pasamos, previo a la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones de personas. Se agregaron dos realidades distintas. La gente que hace changas, que hacía changas y tenía un plan social, hacía changas y muy eventualmente iba a un comedor algún viernes que se quedaba sin trabajo, pero en esencia vivía las changas, se cayó, dejó de tener ingresos y fue a la asistencia alimentaria. Y segundo, una parte de lo que es el trabajo integrado, el mozo, el taxista, el remisero, el que hace durlo, que nunca había tenido que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, ni con nada de lo que tenía que ver con la asistencia. Le bajó a cero el ingreso, los primeros 15 días se comió los ahorros que tenía y después claramente hoy está en un comedor o en distintos lugares. Estamos cubriendo 11 millones de personas con muchas dificultades, pero la verdad que el Estado, entre el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que llegó a 9 millones de familias, la asistencia alimentaria que llega a 11 millones de personas y el ATP, lo que es el pago del salario de entre el 50 y el 60% del ingreso de los que tienen trabajo formal y recibo de sueldo, el Estado lo está cubriendo con mucha angustia, con mucha gente que la pasa mal, con mucha gente que realmente requiere de la asistencia, de la ayuda, de la solidaridad. El Estado está cubriendo todo eso en un contexto de muchísima gente que sufre y la pasa muy mal. Ministro, la pregunta que cabe ahora, siguiendo en la línea de razonamiento, es si están trabajando en una agenda post-pandemia, porque algunos vaticinan de que venimos de una situación extremadamente difícil desde que asumió el nuevo gobierno y encima cabalgando sobre esta pandemia, sobre esta crisis sanitaria, sumada a la crisis económica que ya teníamos. Algunos hablan de una población cercana al 50% de pobres que podemos llegar a tener o hasta más cuando todo esto pase. Aquí en Córdoba reflejamos los otros días un sacerdote donde decía que mucha gente se acercaba con vergüenza a pedir comida porque le daba realmente pena tener que hacerlo porque nunca lo habían hecho. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cómo será la Argentina post-pandemia? Primero, es claro que está aumentando la pobreza, es evidente que ha aumentado la desigualdad y se ha complicado mucho la situación social de muchísima gente. Yo hablo todo el tiempo en los barrios con un montón de gente que dice, mira, yo hice todo bien, trabajé y mirá cómo estoy ahora. La situación es muy crítica. La agenda post-pandemia tiene que ver con el trabajo. Nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene dos agendas. La asistencia, lo que estábamos hablando hoy de la atención alimentaria, pero la salida es el trabajo. Pusimos en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo. De verdad creemos que el trabajo de los sectores más pobres, de los manos de obra intensivo, viene por 5 rubros. Por la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, por la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías, la actividad textil, la industria textil, la economía del cuidado, que va a generar mucho trabajo y son personas que cuidan personas mayores, chicos, en cuidados comunitarios y el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos la salida y en función de eso pusimos en marcha el programa Potenciar Trabajo, que ya lo estamos desarrollando en el Ministerio, que es permitir que el que tiene un plan social se vincule con el trabajo en estos 5 sectores, armar una unidad de gestión con cada provincia y con cada municipio para generar un sistema para transferir máquinas y herramientas para poner en marcha estos proyectos productivos, generar un sistema de crédito a tasa muy baja del 3% anual para máquinas y herramientas, para el gasista, para el plomero, para el carpintero que necesita una sierra circular, y además armar un registro para que las personas tengan factura sin tener que pagar, tengan factura, se puedan formalizar, un registro de la economía social, que puedan formalizarse y empezar a vincularse a producir y vender. La salida es el trabajo. Nosotros vemos en estos 5 sectores productivos. Claramente la Argentina tiene 2.200 municipios, cada realidad es distinta, por eso es un plan de desarrollo local. Trabajamos con cada municipio y cada provincia sobre cuáles son los perfiles productivos, pero es eso. O sea, la política social es asistencia, contención
y claramente potenciar trabajo, que es ahí donde vemos el camino de salida, que es la agenda post-pandemia. Ministro, una consulta sobre la continuidad de dos programas. El ATP, ¿qué va a pasar para el mes de junio? ¿Qué va a pasar para el aguinaldo? Y con el IFE, ¿no? Recién se está pagando la segunda ronda, el IFE de mayo. Si eso se va a continuar o hay versiones de que podría ser una especie de asignación universal para todos los informales que quedara y que absorbiera otros programas. Nosotros hoy estamos siguiendo día a día la situación. El IFE, se está pagando lo que llamamos el IFE 2, que alcanza, como decía antes, a 9 millones de familias. Vamos a evaluar, no hay nada definido, estamos evaluando. El IFE empezó a pagarse ahora, el 8 de junio, y empezó a pagarse y tiene un cronograma de pago bastante extendido. Hasta ahora, con la asistencia a los que tienen trabajo formal, se ha cubierto, como yo decía antes, entre el 50 y el 60% del salario. Todo se va analizando permanentemente. También la posibilidad de poner en marcha un ingreso universal ciudadano y otros mecanismos. La salida tiene que ver la agenda post-pandemia no solo con el trabajo, como yo comentaba antes, con establecer un ingreso de base, sino también con el tema del acceso a los servicios básicos. La Argentina tiene 4.000 villas, barrios y asentamientos, lo que se llaman barrios vulnerables, donde lo que predomina es el hacinamiento, mucha gente en pocos espacios, y la falta de infraestructura, la falta de agua, de servicios básicos. Bueno, la urbanización, generar un mecanismo de urbanización es una de las salidas. O sea, hay que pensar la salida integralmente en términos de un ingreso base para la familia, de generación de trabajo, potenciar trabajo, garantizar el trabajo, mover la actividad informal y el acceso a los servicios básicos, que es la urbanización. Todo estamos analizando y planteando políticas estructurales para la salida de la pandemia. Pero el ATP de junio y una ayuda para el medio aguinaldo, que ya está en curso, ¿no? Es decir, ya estamos atravesando junio. ¿No hay definición todavía? Todavía no hay una definición, claramente no soy yo el que lo defino, es el equipo económico, pero se está analizando permanentemente. Ministro, una pregunta más de tipo personal, porque usted tuvo que abandonar la comitiva del presidente Alberto Fernández en el viaje a La Rioja, bueno, por un contacto cercano con Insaurralde. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está pasando la cuarentena? No, yo estoy muy bien, en ningún momento tuve síntomas. Acompañé al presidente para poner en marcha justamente el plan Potenciar Trabajo del que estaba hablando en La Rioja y en Catamarca. Hicimos las actividades en La Rioja. Cuando estábamos yendo al aeropuerto para ir en avión a Catamarca, surgió la información de que Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, había dado positivo al coronavirus. Yo había tenido una reunión 48 horas antes con él, una reunión muy acotada, no fue un acto, fue una firma de convenio de un edificio que tenemos en el ministerio para transformarlo en un jardín maternal y en escuela de oficios. Firmamos el convenio, hicimos una recorrida no más de 40 minutos, pero como efectivamente había estado en contacto con él, me aislé, me hicieron el hisopado en la propia provincia de La Rioja, volví en un avión sanitario separado, distinto a la comitiva del presidente. Gracias a Dios el hisopado dio negativo, pero estoy cumpliendo el protocolo que corresponde, que es el que establece el Ministerio de Salud. En este momento estoy en mi casa. Vuelvo sobre una pregunta acerca de los informales, ¿no? Estos 9 millones que se anotaron y que están cobrando, bueno, no, algunos fueron rechazados, ¿no? Pero este ingreso familiar de emergencia. Existe, usted sabrá que muchas de esas personas están trabajando efectivamente, o al menos estaban trabajando antes de la cuarentena, pero que están en negro. ¿Existe la posibilidad de que se implemente alguna especie de blanqueo laboral después de la cuarentena? El IFE es básicamente para el monotributista categoría A, categoría B, monotributo social, y el que está en la informalidad. Todo eso conforma los 9 millones de familias. Hay que plantear la idea que la Argentina tiene más o menos 17 millones de familias, 9 millones están cobrando este ingreso. Eso marca el nivel de deterioro social y la dificultad que tiene la Argentina claramente. Lo que estamos haciendo nosotros en el Ministerio es un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que no es un blanqueo laboral, que sí les permite claramente tener factura y poder facturar. Eso es hasta acá lo que se está encarando. Hay varias medidas en
análisis, pero en concreto el registro, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros ya lo pusimos en marcha, no da derechos laborales, sí lo permite es tener factura y poder producir y vender, sobre todo en un momento donde apuntamos a que el Estado y otros sectores generen movimiento económico, permitan que el productor de alimentos, por ejemplo, produzca y venda. Para eso es el registro y es eso lo que pusimos en marcha hasta ahora. Bueno, lo vamos a dejar tranquilo el ministro, que Así siga es. cumpliendo el aislamiento en su casa. ¿Cuántos días le quedan, ministro, ahí para poder salir? En realidad estoy siguiendo y permanentemente en contacto con el Ministerio de Salud. El contacto mío con Insaurralde fue hace una semana, fue el miércoles pasado, o sea que ya se está cumpliendo una semana. Bueno, muchas gracias, ministro. Un abrazo de Córdoba, ministro. Gracias. Muy atento, Muchas gracias y un gran gusto.